Daniel capítulo 1. ¿Estamos por ahí? Dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Pernás, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las lenguas y las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios dio en conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, a otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Dios bueno, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Habla en nuestros corazones en esta mañana. Confróntanos, Señor. Aliéntanos también, Padre. Que tu Espíritu, Señor, en nosotros no solamente nos ayude a entender, sino a poner por obra tu palabra. En Jesús. Amén. En el año 1521, en la ciudad de Worms, en Alemania, un monje llamado Martín Lutero se enfrentaba a una de las decisiones más importantes de su vida. Ahí estaban sus acusadores, con un montón de sus libros, de sus escritos, y una sola pregunta: ¿te retractas de todo esto? Martín Lutero pidió tiempo para pensar sobre este asunto, y posteriormente, cuando estuvo delante de, digamos, entiéndase, el poder político y religioso más grande de su época, ante todas estas personas, Martín Lutero dijo estas palabras que todos recordamos hoy, que han quedado grabadas para la historia: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, no puedo retractarme, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. ¿De dónde saca valor un hombre para enfrentarse a las fuerzas más poderosas de su tiempo? ¿De dónde saca valor un creyente para permanecer firme en su posición, sabiendo que puede costarle caro? ¿De dónde sacamos el aliento? ¿De dónde sacamos el ánimo? ¿De dónde sacamos el coraje? Martín Lutero no lo dijo en ese entonces. Él estaba cautivo de la palabra de Dios. Pero cuando él dice que Dios me ayude, él deja ver algo claro. Sabía que Dios estaba con él.
sabía quién era el que lo acompañaba. Sabía que independientemente de quiénes eran sus acusadores y del costo que pudiera tener su fidelidad a Dios en ese momento, sabía que Dios estaba con él. Mis hermanos, ¿de dónde sacamos nosotros el valor hoy? ¿De dónde los hombres y mujeres de Cristo en Cuba sacan el valor para vivir en Cuba? Para mantenerse fieles, para honrar a Dios donde Dios nos ha puesto. Del mismo lugar, hermano, de la realidad de que Dios está con nosotros. La convicción de que Dios está con su pueblo es la convicción que sostiene a su pueblo para que su pueblo pueda ser fiel donde nosotros estemos. Y la enseñanza de este pasaje es la siguiente: podemos ser fieles porque Dios está con nosotros. Podemos ser fieles, pero podemos serlo porque Dios está con nosotros. Simple y llanamente, hermano, Dios no nos ha abandonado en este pedazo de tierra. Dios no ha dejado a su pueblo solo, nunca lo ha hecho y Dios nunca lo hará. Y porque Dios no nos ha abandonado y porque Dios está con nosotros, es que nosotros podemos ser fieles. Y en esta primera narrativa, el capítulo 1 de Daniel, nosotros vemos esa presencia de Dios en todos los eventos que ocurren. El texto se divide en tres grandes momentos que abarcan desde el versículo 1 hasta el versículo 7, después desde el 8 hasta el 16 y finalmente del 17 hasta el final. Y si usted probablemente notó que Daniel es una figura central, es cierto, pero solamente a media. Porque si usted nota bien la narrativa, va a ver la mano de Dios en los tres momentos clave. Y va a oír esta repetición constante. Versículo 2, el Señor entregó. Versículo 9, puso Dios en gracia. Versículo 17, Dios les dio. Dios es el que está presente constantemente, obrando, aunque nosotros como lectores podemos verlo, pero Él ha estado obrando, estuvo obrando en la vida de Daniel y ha estado obrando en el pueblo de Dios y seguirá obrando en el pueblo de Dios cuando a veces nosotros no podemos ver, pero detrás de la fidelidad de su pueblo hay un Dios que es más fiel que su pueblo. O sea, otra manera de decirlo, si tú y yo podemos ser fieles es porque Él es fiel. Es su fidelidad la que garantiza y nos mueve a nosotros a ser fieles. Y lo primero que vemos en este texto, hermanos, es que Dios está con nosotros donde quiera que Él nos ponga. Dios está con nosotros donde quiera que Él nos ponga, donde quiera que Él ponga a su pueblo. En los versículos 1 al 7, nosotros notamos que parte del pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Babilonia, los que estaban aquí en la mañana ya saben, un lugar perverso, un lugar de idolatría, un lugar de impiedad, de inmoralidad, un lugar cuyo nombre pasó a ser símbolo de la maldad y la corrupción del mundo. En Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia, no se habla de un lugar, se habla de los poderes que se oponen a Dios. Y en ese sentido, en Apocalipsis, cuando se habla de destruir Babilonia, de que Dios va a destruir a la gran Babilonia, es que Dios finalmente juzgará a los poderes mundiales de este mundo que se oponen y que rechazan a Dios. Así que en cierto sentido, lo que desde el principio estamos viendo en esta narrativa es que jóvenes del pueblo de Dios son llevados y arrastrados a vivir y a tener que comenzar a desarrollar su vida, su día a día en un contexto inmoral, pagano, corrupto. Si notas conmigo, hay una palabra, hay un lugar aquí interesante en el versículo 2. Dice que Nabucodonosor llega, se lleva a Joacim, el rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de ¿dónde? ¿Dónde era la tierra de Sinar? Génesis 11. Génesis 11. Hay un lugar llamado Sinar donde la gente se reunió para construir una torre bien alta que llegara al cielo para hacerse un nombre grande. Y lo que el autor está diciéndonos es, están yendo a un lugar de maldad. Es el lugar donde en el pasado se había construido la torre de Babel. Babilonia está ubicada en ese lugar. Y la referencia a Sinar es para recordarnos, este es un lugar perverso. Este es un lugar que se opone a Dios. Ahí
la gente no quiere saber nada de Dios. Y vemos la hostilidad desde el inicio en todos los detalles de la narrativa. El autor nos muestra y nos recuerda que este rey se lleva parte de los utensilios y repite 2 veces de la casa de Dios, lo pone en la casa de su Dios y en la casa de su Dios y repite en la casa de su Dios. Y esto es una representación o una idea de el aparente triunfo de este gobierno impío. Según su perspectiva, su Dios es más poderoso que el Dios de Israel. Ellos están llevando las cosas de Dios para la casa de su Dios, en una aparente manifestación de nosotros tenemos el poder, nosotros somos los poderosos en este momento. Ellos se llevan a estos jóvenes, hay un intento de cambiar la identidad de estos jóvenes, de cambiar su cultura, se les enseña un nuevo idioma, se les cambian sus nombres, nombres que reflejaban su pertenencia al Dios de Israel. Si nosotros vemos, cada uno de estos nombres era precioso o es precioso. Daniel significa Dios es mi juez. Pero ese nombre es cambiado a Belsasar, que significa Bel proteja su vida, un dios babilonio. Ananías significa Yahvé ha sido bondadoso. Pero se le cambia a Sadrach, que significa el manto de Aku, el dios luna. Misael significa ¿quién es como Dios? En una pregunta de exclamación, ¿quién como él? ¿Quién es como Dios? Pero se le cambia a Mesac, ¿quién es como Aku es? Azarías significa Yahvé ha ayudado, pero se le cambia a Abel Nebo, que significa siervo de Nebo, que era el dios de la sabiduría y de la agricultura babilonia. O sea, hay un intento fuerte y profundo de cambiarles a estos jóvenes traídos de Israel y convertirlos no en jóvenes israelitas, sino en jóvenes babilonios en todo el sentido de la palabra, que dominaran la cultura, que dominaran la lengua y que cambiaran su lealtad al Dios al cual ellos habían servido. Muy similar a lo que hace la cultura de hoy también. Es lo que hace el mundo con nosotros. El mundo trata de cambiar nuestras costumbres, el mundo trata de cambiar nuestra identidad, el mundo trata constantemente de que nosotros pongamos nuestra lealtad en los dioses de este mundo, en el poder, en el dinero, en la fama, en todas esas cosas, en las mismas cosas que ellos, que siempre a través de la historia, el mundo ha intentado llevar al pueblo de Dios. Hay un intento también de cambiar incluso su esperanza y fuente de sustento al darle una nueva dieta alimenticia. Algo que parece insignificante, pero que era un intento también de que ellos cambiaran su confianza en quien era su proveedor y su sustentador. ¿Cómo el pueblo de Dios llega hasta este momento? El texto lo dice. Dios los entregó. ¿Por qué los entregó? ¿Por qué Dios enviaría a su pueblo a vivir en una nación tan fea desde el punto de vista moral, religioso? ¿Por qué? Porque hace muchos años, Levítico 26, Dios había hecho un pacto con su pueblo, en el cual decía claramente que si su pueblo le era fiel y era obediente, Dios los iba a bendecir ricamente. Pero si su pueblo era desobediente, si su pueblo se apartaba de su ley, Dios lo iba a entregar a otras naciones. Ahora Israel está siendo llevado porque con el paso del tiempo Israel acumuló sobre sí la ira de Dios, pecando, desobedeciendo, rechazando a su Dios. Daniel nos dice en el capítulo 9, versículo 11, claramente la razón. Dice allí, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. O sea, la razón por la que son llevados fue porque ellos pecaron, porque ellos transgredieron el pacto de Dios. Pero a pesar de todo eso, y lo hermoso que tiene la historia y este relato es que, a pesar de todas esas cosas, Dios no los ha abandonado. Dios no los ha abandonado. Y el libro empieza con esa frase, y el Señor entregó en sus manos. Si tú le preguntaras a un historiador por qué Israel fue llevado, te diría porque los babilonios eran poderosísimos. Tenían tremendo ejército, la superioridad fue abismal, pero la realidad es que Dios entregó a su pueblo, se lo puso en sus manos. Y la palabra aquí que se traduce como Señor es Adonai, que significa Dios es el dueño y el que está al control. Y si lo queremos parafrasear, el dueño y el que está al control entregó a su pueblo. Pero no ha dejado de ser el dueño
y no ha dejado de ser el que está en control. Hermanos, Georgi Beans fue un pastor bautista en la Unión Soviética. En un tiempo donde se persiguieron a los cristianos, donde se encarcelaron a los cristianos, donde muchos fueron llevados a campos de trabajo forzados, este hombre enfrentó prisión en más de una ocasión. Varios años de su vida estuvo preso por su fe, por negarse a renunciar a su fe. Y una de las cosas que dicen aquellos que le vieron a la prisión era que este pastor reflejaba una confianza y una esperanza que no era normal para una persona que estaba pasando, estaba en un estado de prisión en campos de trabajo forzado. Con los años, este hombre finalmente obtuvo su libertad. Y una de las cosas que él dijo nos muestran a nosotros por qué él pudo mantenerse esperanzado y firme en todo aquel tiempo. Él dijo lo siguiente: en la prisión aprendí que nadie puede quitarte a Cristo. En la prisión aprendí que nadie puede quitarte a Cristo. Hermanos, nosotros no somos diferentes al pueblo de Dios en Babilonia. También vivimos en una nación pagana. También vivimos en una nación que aborrece a Dios. También vivimos bajo un gobierno ateo. También vivimos en un contexto donde a nuestros niños de pequeños se les trata de inculcar la lealtad a los hombres y no la lealtad a Dios. Todos crecimos en ese contexto. También nosotros vivimos en algo que quizás no es una prisión física, pero desde el punto de vista como se siente, a veces nos sentimos prisioneros también. Y es una realidad. Pero lo que nadie nos puede quitar es a Cristo. Nos pueden quitar la corriente, nos pueden quitar la comida, nos pueden quitar montones de cosas, pero nadie te puede quitar a Cristo. ¿Y sabes por qué nadie te puede quitar a Cristo? Porque no se trata de cuán fuerte tú te agarres de Cristo. Se trata de cuán fuerte Cristo te sostiene a ti. La razón por la que nadie nos puede quitar a Cristo es porque nosotros no estamos agarrados de Cristo. Cristo nos tiene agarrados a Él. Dice la Escritura y dice el propio Señor Jesús que sus abejas, en Juan 10:14, nadie las arrebata de su mano. Nadie te puede arrebatar de las manos de Cristo. Y en una promesa que muchas veces la tenemos tan trillada que a veces no reflexionamos en lo importante, lo grandiosa que es para nosotros. Jesús dijo cuando da la gran comisión que Él está con nosotros. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y yo sé, sí, está en el contexto de la gran comisión, pero eso no anula la verdad de un Dios que en la persona de Cristo está con su pueblo todos los días del mundo. Hermanos, tienes que recordar, nosotros tenemos que recordar estas verdades, porque estas verdades son las que nos alientan a nosotros, son las realidades que nos animan a nosotros para poder ser fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dios no nos ha dejado solos aquí. Yo veo muchas veces por las redes que la gente dice, Dios no ha abandonado Cuba. No, Dios no ha abandonado a su pueblo en Cuba. Cuba es una cosa, el pueblo de Dios es otra. Dios no ha abandonado a su pueblo ni en Cuba, ni en Irán, ni en Miami, ni en ningún lugar, porque Dios es fiel, como cantamos ahorita, es fiel a sus pactos, a sus promesas, y es fiel a su pueblo. Al pueblo al que Él ha prometido cuidar, igualdad y estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. ¿Tú crees que Dios es soberano? ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Pues Dios te puso aquí. El Dios soberano te puso aquí. Tú no estás aquí por accidente. Tú no estás aquí en este país por una fatalidad de la vida. Estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Pero Dios está con nosotros. Y Dios nos sostiene, Dios nos guarda y Dios sigue siendo fiel. Llevamos años experimentando la fidelidad de Dios. Se siente difícil, ¿verdad? Pero Dios ha sido fiel con nosotros. Cuando Jesús oró al Padre, dijo, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si quieres aterrizarlo y aplicarlo más a ti, parafrasearlo de esta manera, no los quites de Cuba, pero guárdalos del mal. No dejes que el mal lo contamine.
No dejes que la corrupción y la inmoralidad que se viven contamine a mi pueblo. Y esos son los retos que tenemos. En un ambiente de tanta corrupción, de tanta inmoralidad, de tantas cosas feas, de tanto sufrimiento, de tanto padecimiento, no contaminarnos, no podrirnos como el mundo a nuestro alrededor. Es difícil, pero el Señor está con nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos. Él está. Él no se ha olvidado de nosotros. Si estamos aquí es por su soberana voluntad. Pero ¿sabes qué? Él no está como un agente pasivo, porque decimos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en todo lugar donde estemos, qué bueno. Pero no es un Dios acompañándonos para tener a alguien para decir, mira cómo la estamos pasando y mira, Dios está aquí con nosotros acompañándonos. No. El texto también nos muestra que Dios está con nosotros, pero está activo, obrando en nuestra vida y a nuestro alrededor para hacer posible nuestra obediencia. Y eso es lo segundo que vemos en el texto, los versículos 8 al 16. Primero vemos que Dios está con nosotros donde quiera que Él nos mande, donde quiera que Él nos ponga. Pero en segundo lugar vemos que Dios está con nosotros haciendo posible nuestra obediencia. Cuando vamos al versículo 8 hay un giro inesperado en la historia de Daniel. Daniel tiene un propósito, propone algo en su corazón y es no contaminarse con la porción de la comida del rey. Noten todos los acontecimientos que han estado ocurriendo hasta aquí. Daniel pudo soportar aprenderse un nuevo idioma y lo aprendió, una nueva cultura. Pudo soportar que su nombre fuera cambiado, porque al fin y al cabo lo externo puede ser cambiado, pero el corazón no se puede cambiar. Tú puedes ser llamado como sea y eso no es tu realidad, tu identidad no está anclado a eso. Así que a él podrían seguir llamándole Belsasar, que proteja su vida, pero en su corazón Daniel estaba claro que su juez, su único juez, era el Señor. Pero hay algo que Daniel no podía soportar y era ofender al Señor, fallarle al Señor, ser infiel al Señor. Y eso es lo que ocurrió cuando intentaron darle o cambiarle la comida y darle una comida que venía de la mesa del rey. ¿Por qué? Bueno, Daniel consideraba que esa comida lo contaminaba. Y por la manera en que se expresa y por la manera en que dice que eso lo contaminaba, es probable que pasara con esta comida una de dos cosas. O eran animales inmundos según la ley judía, animales que ellos no podían comer, o lo otro es que esta comida y esta bebida fuera ofrendada, sacrificada a los ídolos, ofrecida a los ídolos antes que ofrecerlas a ellos. Y probablemente sean incluso las dos. O sea, Daniel entendió que comer de esta comida lo iba a llevar a pecar contra el Señor y hacer lo que el Señor en su ley había determinado que el pueblo de Dios no hiciera. Pero hay algo más profundo además de todo eso aquí. Y era lo que estaba o lo que esa comida representaba. Cuando tú lo ves desde la perspectiva del rey, el rey entendía, y los que estaban cerca del rey, que esa comida de alguna manera iba a darles el bienestar y la salud que nada más le podía dar a esta gente. Y de alguna manera es como si este nuevo rey está diciendo, te cambio todo, te cambio la identidad, pero ahora tú tienes que verme a mí como el proveedor y el sustentador tuyo. Mis dioses son los que te van a dar el bienestar a ti ahora, quienes van a hacer tu vida mejor. Eso era inaceptable para un hombre fiel. Eso es inaceptable para Daniel. Así que Daniel propone en su corazón no contaminarse. Y una vez Daniel propone en su corazón no contaminarse, el texto nos dice que Dios puso a Daniel en gracia, versículo 9, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es después del acto o de la proposición en el corazón de Daniel de ser fiel que vemos a Dios obrando. Porque no hay nadie más complacido con nuestra obediencia que Dios. Y la idea que nos está dejando el texto es que Dios está obrando en favor de su pueblo fiel. Que Dios no está desentendido, que Dios no está pasivo, que Dios está interesado, que Dios está obrando, que Dios está poniendo su mano poderosa en favor de su pueblo cuando su pueblo quiere serle fiel donde quiera que él esté y cueste lo que cueste. Porque esto a Daniel le pudo haber costado bien caro. Daniel se está oponiendo al rey de Babilonia. Daniel se está oponiendo a los dioses de Babilonia. Daniel se está parándose del lado de su Dios en contra de los dioses en los cuales este rey confía y los cuales han sido, o piensan ellos, los han conquistado.
Dios está poniéndolo en gracia, lo pone en gracia. En otras palabras, Dios hace que al jefe de los eunucos Daniel le caiga bien. En otras palabras, Dios obró en ese corazón de ese hombre que no tenía nada que ver con Dios, para que ese hombre se sintiera inclinado y movido a que este muchachito le cayera bien. Y Dios trata de manera soberana también para que el que estaba, este hombre llamado Melzar, que era el que estaba debajo del jefe de los eunucos, también se atreviera a dar el paso y a darle la comida a Daniel y sus amigos que ellos estaban pidiendo. ¿Cómo Dios lo hizo? Permitiendo que en una prueba de 10 días ellos estuviesen mucho mejor que los demás. Y ojo aquí, que eso no quiere decir que las legumbres y el agua sean una mejor dieta que la carne. ¿Ven? Eso nada más se le ocurre a cierta gente que nos quiere poner a comer cosas que no alimentan. ¿Ya? Eso lo que quiere decir es todo lo contrario, que con comida que no era la mejor, pero que era la que en ese momento implicaba serle fiel a Dios, Dios sostuvo a su pueblo y demostró que el verdadero sustento, la verdadera dicha de su pueblo, la verdadera salud de su pueblo viene de Dios y no de ellos. Y eso es lo que estaba demostrando. De todas estas maneras, Dios está obrando para hacer posible que su pueblo pueda ser fiel. Y es interesante la actitud de Daniel porque es preciosa. Hermano, Daniel tenía derecho de pararse en 3 y 2 y decir: yo no como nada aquí porque Dios está primero, ¿sí o no? Y tenía derecho de protestar. Y tenía derecho de hacer lo que él quisiera porque él está del lado de Dios haciendo lo que a Dios le agrada. Pero mira sus palabras. Versículo 8. Pidió. No gritó, no vociferó, no se fajó. Pidió. Y después dice más adelante, en versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tu siervo. Hermano, el pueblo de Dios, aun cuando defiende sus derechos, tiene que ser humilde. El pueblo de Dios tiene que ser diferente al mundo, aun cuando esté defendiendo su derecho a hacer la voluntad de Dios. Y eso es importante. En Primera de Pedro, yo voy a estar yendo muchas veces a Primera de Pedro porque les decía que veía muchos paralelos entre Daniel y Primera de Pedro, porque Pedro está escribiendo a cristianos que están sufriendo lejos también de su patria, en la dispersión. Y él le dice lo siguiente en Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien allá hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien con humildad. ¿Te imaginas a nosotros pidiéndole a la gente, por favor, ¿tú crees que nos podamos reunir y congregar? Queremos alabar a nuestro Dios. Parece debilidad, ¿verdad? Pero es una actitud, pero esa es la actitud de un creyente. Pero es mi derecho congregarme. Si me cuesta, me cuesta, pero puedo ser humilde y pedirlo con humildad. Esa es la actitud de Daniel y yo creo que los cristianos hoy necesitamos aprender a agradar a Dios de esa manera, con un corazón humilde, porque no somos igual que el mundo, porque somos diferentes. William Tyndale, en el siglo XVI en Inglaterra, estaba prohibido traducir la Biblia al inglés. Era una ley, no se podía traducir la Biblia. Tyndale entendía, por supuesto, que era del agrado de Dios que el pueblo de Dios tuviera la Biblia, que era la voluntad de Dios. Y Tyndale descansó y confió en Dios, y Dios abrió puertas y tocó corazones de personas que él no se imaginaba, fuera de Inglaterra. Dios obró en los corazones de esas personas, abrió las puertas, propició las condiciones y la Biblia se pudo traducir. Hermano, tú y yo no somos Tyndale, tampoco somos Daniel. Nuestra fidelidad puede que no nos salga tan bien desde el punto de vista humano. No quiere decir que ahora que porque tú dispongas tu corazón y vas a ser fiel, Dios va a abrirte las puertas y propiciar y todo va a salir viento en popa y a toda vela y tú vas a poder llevar adelante todo aquello que te propone. Puede costar caro y te puede costar la vida, pero yo creo que el punto aquí no es el ánimo en este pasaje, no es que sé fiel que Dios va a hacer todas las cosas y te va a abrir todas las puertas, porque cuando Daniel hizo eso, Daniel no sabía lo que iba a ocurrir. El ánimo en este texto es que nosotros nos sentamos alentados a tener la misma confianza, la misma fidelidad que tuvo Daniel. Que seamos tan fieles a Dios a pesar de lo que pueda costar y que descansemos en que es Dios el que está en control de todas las cosas. Que el resultado que venga y lo que Dios permita, lo que Dios haga, es cuestión de Dios. Mi trabajo, mi confianza debe estar en serle fiel a Dios y dejarle a él todo lo demás. Porque es Él el que obra
Pero yo puedo confiar también, mis hermanos, en que Dios tiene todo el poder para mover los corazones de las personas que nosotros no podemos imaginar para que el pueblo de Dios pueda ser fiel aquí dentro de nuestro país. Y Dios lo ha hecho también. ¿Ustedes piensan que es el agrado de mucha gente que que hay iglesias en Cuba? No es el agrado, ¿no? Pero por la razón que sea, Dios ha obrado y la iglesia se reúne en Cuba. Y la iglesia hace muchas cosas que no son del agrado de mucha gente, pero Dios ha hecho posible, por la razón que sea, en su soberana voluntad, de que nosotros podamos hacer muchas cosas para la gloria de Dios y que podamos ser fieles. La fidelidad de Daniel es muy bella en este pasaje, pero ni siquiera se acerca a la fidelidad de Cristo. Yo no sé si notaste los parecidos que hay entre Daniel y Cristo en este texto. Daniel fue llevado a un mundo malvado y pecador. Cristo vino a este mundo pecador. Nadie lo trajo. Él vino por su propia voluntad. Daniel propuso no contaminarse, pero Jesús jamás se contaminó. Su comida, al contrario, dice la Escritura, que era hacer la voluntad del Padre. Daniel hizo posible que sus amigos pudieran ser fieles a Dios. ¿A que no notaron ese detalle? Los amigos no fueron los que propusieron en el corazón no contaminarse. Los amigos no fueron los que pidieron no contaminarse, pero los amigos fueron los que recibieron y se les permitió no contaminarse. O sea, por la acción de Daniel y la intervención de Daniel y por la gracia que Dios le dio a Daniel, sus amigos pudieron vivir como a Dios le agrada en Babilonia. Y eso es lo mismo que ha pasado con Cristo y nosotros. Es por su obra y es por su entrega, es por su sacrificio y es por su fidelidad y por la gracia que le ha sido dada, porque Él vino lleno de gracia y de verdad, que tú y yo podemos serle fieles a Dios. ¿No fuimos nosotros? No se trata de nosotros. Y eso nos alienta en dos sentidos. Primero, en que cuando nosotros fallamos y no podemos ser fieles, podemos recordar y alentarnos en que nuestra posición delante de Dios hoy no depende de nosotros, depende de Cristo. Él sí es fiel. Él sí es fiel. Él sí no se contaminó. Y cuando tú y yo nos contaminemos y fallemos y dejemos que este mundo nos envuelve, nos enrede, podemos acudir a Él y recibir la gracia que viene de Él, porque Él es fiel. Pero también nos llena de aliento porque sabemos que Él es nuestro sustento, nuestra fuerza y nuestro modelo para vivir en este mundo. Yo puedo acudir a Cristo y yo puedo decirle, Señor, ayúdame a vivir fielmente en este mundo como tú eres fiel. Ayúdame a seguir tu ejemplo, ayúdame a vivir como tú viviste. Mira cómo dice Pedro en el capítulo 2, versículo 21 al 25, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para sufrir en este mundo. Es para eso, según el contexto, para padecer, para honrar a Dios siendo fiel, aun cuando otros sean malos, impíos, para nosotros serle fieles a Dios. Y dice Pedro, para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dejó Cristo para que sigamos sus pisadas? Dice Pedro, el cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca. Quien cuando le maldecían salía y maldecía a todo el mundo a su alrededor. No, dice que no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Es a eso lo que estamos llamados, a ser fieles en este mundo, con humildad, con respeto, aun cuando exijamos nuestros derechos, encomendando siempre nuestra causa al que juzga justamente, porque ese es el modelo que nosotros tenemos. Porque si Cristo hubiese respondido como nosotros éramos, la historia hubiese sido muy diferente. Si nosotros hoy tenemos gracia y podemos estar aquí alabando y diciendo que bueno es el Señor, es porque en su gracia Cristo se entregó para pasar por alto toda la maldad de nuestra vida. Porque mira que somos malos.
Si estás aquí hoy y no conoces al Señor, quiero que entiendas que sí, eres malo, muy malo. Naciste en pecado, alejado y apartado del amor de Dios, de la gracia de Dios. Pero Cristo vino y padeció en nuestro lugar para que aquellos que creen tengan vida y puedan ser salvos. Y esa es la realidad, eso es lo que creemos como el pueblo de Dios. Dios está con nosotros, hermanos. Está con nosotros donde Él nos pone. Está con nosotros haciendo posible nuestra obediencia. Y finalmente Dios está con nosotros para nuestro bien y el de los demás. Está con nosotros para nuestro bien y para el bien de los demás. Mira cómo termina la historia. La historia termina resaltando que Dios le dio a estos muchachos muchas cosas. Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Le dio a Daniel entendimiento en toda visión y sueño. Cuando pasados los días a los cuales este rey mandó a que ellos fuesen criados, educados, dice que el rey habló con ellos en versículo 19, y en todo el reino no fueron hallados personas como ellas, como ellos. Es interesante que aquí no nos ponen sus nombres babilonios, nos ponen sus nombres judíos. No fueron hallados como ellos, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y ellos fueron puestos delante del rey, o sea, fueron puestos al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y termina diciéndonos que continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Sobrevivió al gran imperio babilónico. Daniel, el hombre fiel, sobrevivió al gran imperio babilónico. Si tú miras esto y crees que simplemente Dios los está bendiciendo porque fueron muy fieles y decentes y buenos y obedecieron a Dios, y Dios, mira, los voy a bendecir. La bendición por la obediencia, no has entendido esa bendición, porque esa bendición los colocó precisamente más cerca de donde ellos no querían estar. Gracias a todo eso que recibieron, ahora ellos estaban más cerca de ese gobierno impío, más involucrados. Es que nos dice el texto, el rey no quería o no iba a aceptar personas cerca de él que no fueran estos, porque no había como ellos en todo el reino. Eran lo mejor de su reino. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que su pueblo tenga que involucrarse tanto a veces con este mundo impío y estar más cerca de lo que quisiera estar? A veces no quisiéramos eso. Quisiéramos estar bien lejos de todo esto. Quisiéramos estar menos cerca, menos involucrados y menos relacionados con un mundo impío, malvado. Pero no es lo que vemos en la Escritura y no es lo que vemos en la vida de Daniel. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Jeremías 29 es la respuesta. Versículo 1, después de 5 al 7. Esta es una carta que Jeremías envía a los cautivos y dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Dicen: edificad casas, versículo 5, y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque en paz tendréis vosotros paz. ¿En serio? ¿En serio el Señor quiere, Jeremías 29, ¿en serio el Señor quiere que su pueblo busque la paz de esa nación? ¿En serio el Señor quiere que ellos sean de bendición para el pueblo que los destruyó, que los arrastró, que los llevó a la fuerza, que le quitó a los padres a muchos hijos, que destruyó su lugar, que destruyó su tranquilidad? ¿En serio? ¿En serio debían ellos buscar la paz de una nación impía, a la cual Dios iba a destruir, porque lo había profetizado también que serían destruidos al final? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Eso es lo que quiere Dios de su pueblo? Dios quiere que su pueblo busque la paz del lugar donde lo puso, porque en la paz de ese lugar está nuestra paz. Pero ¿sabes qué pasa? Que el pueblo de Dios muchas veces
está tan erizado y tan reactivo que no puede entender cómo puede ser de paz para el lugar donde vive. Hay muchas maneras en que estos jóvenes fueron de paz para ese lugar. Ellos proveyeron consejo y dirección que no había en ese momento. Fíjate, los astrónomos, toda esta gente quedaron por debajo. ¿Cuántas buenas cosas no salieron de ahí? ¿Cuántas buenas ideas, cuántos buenos proyectos no salieron de ahí? Había mentes diferentes ahí. Pero ¿sabe qué pasa con los cristianos? Que estamos replegados, nos vamos y le dejamos al mundo que ellos cojan el mundo y acaben con el mundo. Entonces los cristianos no quieren ser ni maestros, ni médicos, ni nada, no quieren estar en ningún lugar porque queremos huir de este mundo impío, pecador, y no somos de influencia en ningún lugar porque estamos aislados. Entonces, claro, el mundo tiene que ser cada vez peor y que el país tiene que ser cada vez peor porque no hay una influencia y no está reflejado el carácter de Cristo en todas las cosas que se ven, porque los cristianos están echados a un lado. Están tirados para un lado, no quieren hacer nada, no quieren involucrarse, no quieren impactar la sociedad en la que viven. Y obvio, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que Dios espera a su pueblo. ¿Porque lo dice Daniel? No, porque lo dice la Escritura. No, porque lo vemos desde el inicio, desde la promesa de Génesis. Dios dijo que a través de la simiente de Abraham serían benditas, ¿qué? Toda la familia de la tierra. Cristo viene a cumplir esa promesa. Génesis 3 dice, Él es la simiente prometida. A través de Él todas las naciones son bendecidas. ¿Cómo? Pidiendo ser parte del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios hoy continúa esa tarea haciendo discípulos. La manera en que impactamos el mundo, llenamos este mundo de la gloria de Dios es haciendo discípulos. Pero para ser discípulos hay que involucrarse con el mundo. Hay que estar en el mundo. Hermanos, hay cosas incómodas, algunas enseñanzas incómodas para este tiempo porque son necesarias decirlas. El pueblo de Dios está llamado a someterse. Y son incómodas porque sé que muchos me estarán mirando y estarán pensando, ¿y este de dónde? ¿Y este ahora qué cosa es? ¿Este está trabajando para alguien? No, yo no quiero hacer esas cosas. Quiero que sepas que a mí me cuesta someterme a este gobierno. Yo no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Pero Dios dice que lo tengo que hacer. Yo tengo que decidir si yo le hago caso a mi corazón o le hago caso a Dios. Yo no lo quiero hacer. Me cuesta trabajo orar por este gobierno. Pero la Escritura dice que tengo que orar por ellos. Primera Timoteo 2, 1 y 2. Dice que oremos por los que están en eminencia para que tengamos paz. No dice que orar, ¿oíste? No dice que orar. Pero dice que debemos orar para que tengamos esta. Yo puedo orar. Yo puedo orar que Dios cambie mente. Yo puedo orar que Dios cambie corazones. Yo puedo orar que Dios, si es su voluntad, me dé mejor gobierno, con mejores líderes, humanamente hablando, humanos por supuesto, pero yo puedo orarlo, yo puedo pedirlo a Dios, pero yo tengo que hacerlo, yo tengo que orar por eso, y yo tengo que hacerlo no por amor a mí, yo tengo que hacerlo por amor a Cristo. Cuando el apóstol Pedro le llama a los creyentes a someterse, le dice que por causa del Señor. No por ti, es por el Señor. Es por amor a Dios que lo hacemos. Es por amor a Dios que la iglesia busca hacer sal y luz en este mundo. Y yo sé que es difícil. Pero una cosa, nosotros no podemos pasarnos la vida ocultando nuestra obediencia en lo difícil. Porque si fuera por lo difícil, miren, si fuera por lo difícil, los matrimonios podemos empezar ya a divorciarnos todos, porque mira que el matrimonio es difícil, ¿verdad? Entonces vamos a divorciarnos porque es difícil. No. La cosa está dura, vamos a dejar a nuestra familia y nos vamos para afuera porque la cosa está difícil, porque es difícil. Vamos a robar porque hay mucha necesidad, yo tengo que alimentar a mi familia y la cosa está difícil. Así que vamos a robar. ¿Verdad que no es? No podemos escudarnos en lo difícil para obedecer a Dios. Porque si algo nos está enseñando este texto, es que podemos ser fieles a Dios donde nos ha puesto. Podemos serlo. Podemos serlo. Y tenemos esta garantía. Tenemos la garantía de que Dios está con nosotros donde quiera que Él nos manda, en Cuba. Tenemos la garantía de que Dios está con nosotros obrando, hermano. No pasivo. Obrando para sostenernos y darnos la gracia que necesitamos para vivir en este mundo. Dios está obrando.
Y estamos en este mundo para hacer. Para Dios está con nosotros bendiciendo nuestras vidas, pero para que seamos de bendición también a otros. Vamos a orar, hermano. Dios, bueno, gracias. Porque tus propósitos a veces sabemos que son bastante difíciles para nosotros asimilar. Pero si nosotros entendemos que tú eres un Dios soberano, que tú eres el que está al mando, que tú eres el que reina sobre todos los gobiernos, sobre todas las autoridades de este mundo, Señor, si nosotros estamos aquí es porque tú nos has puesto aquí. Ahora danos la gracia, Señor, de poder entender, de poder recibir el alivio que viene de ti, Señor, la gracia para poder decir, Señor, yo voy a serte fiel, yo voy a honrarte en el lugar donde tú me has puesto, porque tengo preciosas promesas, porque tengo tu presencia conmigo cada día de este mundo, hasta el fin del mundo, Señor, porque tú no te has olvidado de tu pueblo, porque tú, Señor, nos sostienes, nos fortaleces, obras para que la fidelidad pueda ser una realidad en nuestras vidas. Porque tú quieres que tu iglesia marque una diferencia en este mundo, Señor. Tú quieres que tu iglesia sea de bendición para este mundo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en estos momentos, Señor, para poder brillar, para poder ser luz, para poder extender la mano a los que están necesitados, Señor, para poder mostrar que la iglesia puede hacer algo diferente a lo que hace el mundo. En tu gracia confiamos, Señor, y solo en ti descansamos. En Jesús.